Vamos a los comentarios que se van a alargar, por lo tanto quedan ustedes advertidos que avísenle a su mamá que llegan tarde a cenar, porque estos son los comentarios temerarios de este pobre canal. Y vamos rapidísimo, porque sí nos vamos a colgar de tiempo. 220 personas, 163 les gustó, a 2 no les gustó. Ustedes que no les gustó, recomiéndonos con sus enemigos, ya lo saben. Y los otros 45 personas que todavía no saben si les gusta o no les gusta, decídanse. Vamos. Me dicen, una pregunta. ¿Cómo puedes criticar al hispanismo si la mayoría del relato oficial de la historia mexicana con J es mentira, o siendo benévolo con B y sin tilde, un mito oscuro que no favorece al pueblo mexicano con J? Mira, primero, porque el hecho de que haya una mentira en la historia, que no sé qué sea el relato oficial según tú, el relato oficial cambia con el tiempo y cambia con los gobiernos, pero independientemente del relato oficial, el hispanismo es tan falso como el relato oficial del falso indigenismo. Entonces, o sea, no se trata de elegir entre dos mentiras, se trata de elegir entre la realidad. Así que, por supuesto, critico el hispanismo, pero lo que yo respondí es, primero, porque México, mexicana y mexicano se escriben con X, no con J. La J imperialista, primero iturbidista y luego defendida por la dictadura de Franco, porque aquí en España no se permitía que se escribiera México con X, no me gustan. No me gusta la J que usas. Segundo, porque sé historia, pero no sé cuál creas tú, cobarde anónimo, que sea el relato oficial. Y la historia no es para favorecer a nadie, sino para conocer el pasado y aprovecharlo. Toda tu actitud en la pregunta es la respuesta a tu pregunta, porque los hispanistas son un asco, mienten y tienen actitudes de conquistador del siglo XVI que no deberían ya adornar a ningún español del siglo XXI, por favor. Por cierto, quiero contarles cómo, esto es importante saberlo, cómo es que la X se convirtió en J, porque lo decidió la Real Academia Española en 1815. El problema es que en 1810 México había iniciado un proceso de independencia. Una guerra que duró hasta 1821, cuando México se independizó finalmente, y que para 1824 ya tenía la anuencia, el reconocimiento y la aceptación de su independencia por parte del Imperio Español. Entonces, lo que dijera la Real Academia Española en ese momento nos resbalaba bastante, como me resbala a mí el día de hoy. Entonces, que la Academia decretara algo no tenía por qué hacerle caso a nadie. Nadie tenía que hacerle caso en 1815, y menos en México, y menos cuando afectaba el nombre del país o el nombre de la región, voy a eso, sino porque además es una institución imperialista, es una institución monárquica absurda, opolillada, inservible, que debería desaparecer y ser sustituida por una organización profesional de lexicógrafos y lingüistas que pudieran registrar cómo usamos el español y no como se les da la gana a unos señores apolillados que deberíamos usarlo porque ellos lo dijeron. Se inventan palabras como los blue jeans con Y, blue jean, o el whisky con G, o los millardos con los que querían sustituir los miles de millones, porque así se dice en francés, y como nosotros somos francófonos, bueno, cosas así. México nunca aceptó que se usara la J, que se sustituyera la X por la J, porque siempre se siguió escribiendo con X. La zona era la América Mexicana, y así la denomina Morelos en Los Sentimientos de la Nación, en aquellos primeros puntos constitucionales que establece, donde hace un proyecto de país maravilloso, sobre todo para la época, ¿no? Aunque mantenía la religión católica como única, pero bueno, eso era también porque era cura y ahí influye. Entonces, pues se ha peleado mucho para que México se escriba con X. En la exposición de Sevilla del 92, el pabellón de México era presente una X, pero recordarle a la gente que los nombres propios no tienen reglas, que los nombres se escriben como se te da la gana, y México se escribe con X, te guste o no te guste. Me dice, digo, Mauricio, ¿qué castigo le habrías dado a Hitler en caso de que lo hubieran detenido? Su prisión perpetua y exhibirlo como un animal feroz y un ejemplo abominable. Nada lo habría jodido más, además, que ser presentado como un animal sucio, una bestia.
no el de la epítome de una raza superior, sino un delincuente absurdo que probablemente tuviera que hacer sus necesidades en público. A eso es a lo que le temía Hitler. Hitler no le temía la muerte, entonces pues, se suicidó. Le temía ser detenido y seguir la suerte de Mussolini, porque el día antes de suicidarse se enteró de la suerte que había seguido Benito Mussolini, que había huido, iba para Suiza con mucho dinero además. Los fascistas siempre tiran para su bolsillo, y fue detenido por partisanos. Los partisanos deciden fusilarlo, y luego su cuerpo es humillado, colgado boca abajo, como lo hemos visto en un registro histórico tremendo, pues fue golpeado, escupido, balaceado por la ciudadanía. El que había sido su gran duce, su gran líder, lo atacaron brutalmente, y a eso le tenía mucho miedo Hitler, porque se tenía en alta estima el miserable. La mayor mentira de la historia es que Estados Unidos es una democracia. A ver, no sé cómo definas democracia, pero sin duda Estados Unidos lo es. Eso sin contar con que hay mentiras históricas mucho mayores. Así que exageras. Dice, no, una democracia real, ya empezamos con la democracia real, es la que asegura que una persona es igual a un voto. Las alternativas son pseudodemocracias como en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos una persona es un voto. Que después esos votos se usen para conformar un colegio electoral es una peculiaridad, pero no es antidemocrático, como no lo son las representaciones proporcionales en los sistemas parlamentarios. No cambien las definiciones a su capricho. La democracia es mucho más que las elecciones, y hasta hoy Estados Unidos todavía es una democracia bajo asedio. Carla Siguaraya me decía, pero la cárcel es disuasoria tampoco. No, no lo es. En algunos casos lo será. Como decía alguien, ¿qué te impide hacer lo que quieres en la vida? Es el Código Penal. Las penas de la justicia, me imagino que tienen dos objetivos: reformar con muy poco éxito, tal vez nulo, y aislar al criminal de la sociedad. Primero, la justicia debe ser más objetiva, no se puede meter a todos en la cárcel. En casos extremos como Netanyahu, yo estoy a favor de la pena de muerte, que libere a la sociedad de estos criminales. Voy en orden. ¿Te gusta la idea de ser gobernada por asesinos? A mí no. A mí no me gusta la idea de ser gobernado por personas capaces de decretar la muerte del vecino. Prefiero gente que eso lo vea con malos ojos. Luego, en los países escandinavos, principalmente en Noruega, la rehabilitación alcanza el 80%. Sí, sus cárceles parecen hoteles de lujo, sí. Y tienen escuelas, y tienen televisión, y tienen biblioteca, sí. Y la reincidencia es solo del 20% de todas las personas que caen a la cárcel. Esto es bastante más que tal vez nulo, así que infórmate. Se puede rehabilitar a los presos, pero no con cárceles como las que tenemos en México, por decir un ejemplo, ¿no? Isa del Ángel 8364 me dice, señor, ¿conoce la epigenética? Y me lo dice por el vídeo de las constelaciones, las constelaciones familiares. La epigenética, como la cuántica, son dos fenómenos o dos ramas del conocimiento que han malentendido los místicos, pero que creen que juega a su favor. Todos los que hablan de cuántica, en este caso de epigenética, creen que el medio cambia la genética. Es una visión lamarquiana. El medio cambia la genética, y entonces así el medio hace que tú heredes el que tu abuelito asesinó a una persona, y entonces tú te sientes culpable. Es totalmente ridículo. No hay ninguna prueba de ello. Entonces le contesté, mira, yo sí, claramente tú no. La epigenética es la metilación del ADN, la modificación de las histonas y otros mecanismos que regulan la expresión de los genes. No es que el medio cambie los genes, como dicen los charlatanes. Un muy defensor de la OTAN. ¿Qué pasó? Que yo comenté que era falso el cuento de la propaganda rusa de que, es que Rusia no quería que la OTAN estuviera en sus fronteras, y por miedo a que Ucrania entrara en la OTAN algún día, decidió invadirla y empezar a matar ucranianos al por mayor. Entonces, yo soy muy defensor de la OTAN. Digo, contar la verdad, estar a favor de la OTAN.
Entonces, para estar en contra de la OTAN es necesario mentir. Te entiendo. Y sobre la dictadura de Ruanda, de la que hablé, que para mí es un problema real de contradicciones internas. Obamiumbelinda 7618 me dice, ¿y piensa lo mismo de China o cuál es la diferencia que usted encuentra? Y dije, no creo que haya ninguna comparación entre las dos tiranías. Entre otras muchas cosas. Uno, en China se ejecuta a cientos de personas al año. China tiene campos de concentración. China tiene un proyecto imperial. China tiene ambiciones territoriales. China tiene una dictadura brutal desde 1949. La dictadura china se ha cobrado decenas de millones de vidas. La dictadura china se orienta al control individual con multitud de métodos. La dictadura china es el único empleador real del país y controla la totalidad de la economía. Si hay empresarios independientes que tienen la obligación de obedecer al Partido Comunista y al que no le guste lo desaparecen, le quitan la empresa. 9. China no tiene partidos que no sean el dominante. Ruanda tiene al menos 16 escaños parlamentarios en manos de la oposición, aunque sean pocos. 10. China no tiene esperanza de que cambie nada al morir Xi Jinping. Y 11. China no tiene interés alguno en ser parte del concierto internacional, sino de apoderarse de él. Esto no quiere decir que defienda yo la dictadura ruandesa. Indica que hay de dictaduras a dictaduras incluso, porque inmediatamente alguien me dice, Ruanda, qué interesante, una dictadura exitosa. No, pero lo dicen también de China, cuidado allí. Habría que ver cuáles son sus particularidades. Leo, mira, hay dictaduras que funcionan en lo económico, salvo para sus víctimas, claro, desaparecidos, encarcelados, gente que no puede hablar, torturados, exiliados. El problema es que esas dictaduras no tienen futuro. Yo deseo que Ruanda tenga futuro cuando desaparezca el dictador, pero no lo sé. Y de momento te dejo el informe de Amnistía Internacional de 2024, y les daba yo el enlace a esto, donde se habla de todo aquello que no debe ser lo que ocurre en Ruanda, de las características de la dictadura de Paul Kagame, que historias de periodistas que han sido encarcelados, que nunca han sido liberados, que han sido golpeados, torturados, cosas que no deberían ocurrir y que el propio Kagame desprecia diciendo que ustedes quieren imponernos su visión de los derechos humanos, pero nosotros somos ruandeses y africanos y tenemos otra forma de ver las cosas. No estoy de acuerdo con el señor dictador en este caso, pero no es tan fácil como creen algunos. S.V. González, excelente análisis, es interesante, hablábamos de Ayn Rand, es interesante cómo tantos youtubers de la derecha han idealizado a esta mujer sin conocerla verdaderamente. Sin conocer verdaderamente a esta mujer, dice, parece que se hizo un lío allí. Y yo le digo, quizás la han idealizado porque sí la conocen y están de acuerdo con ella. Y ese es el problema que yo veo como más probable. Es decir, que están de acuerdo con las barbaridades, las atrocidades y la mezquindad de Ayn Rand. Y llegamos, por supuesto, a nuestro premio Elton. Y el comentario de la semana es para Pagano Europeo, que hace 3 días dice: la discriminación y los prejuicios basados en supuestas razas a las que algunos todavía creen que pertenecemos es un fenómeno bastante reciente, de menos de 300 años, y no una característica inamovible de las sociedades humanas, cosa que dije yo. ¿Qué sostengo yo? Mentira, dice él, en mayúsculas, con lo cual, ha de ser verdad. Ya en la antigua Grecia se hacía, por no hablar de la preservación de la sangre en sociedades indígenas prehispánicas. Los estatutos de limpieza de sangre del Imperio Español, sí, pero no tenían que ver con razas, sino con religión. Pero bueno, contesto. En la antigua Grecia ni siquiera existía el concepto de raza, no digamos ya de las sociedades, en las sociedades indígenas prehispánicas, donde no tenemos datos sobre la preservación de la sangre. De hecho, muchas veces el Tlatoani no era forzosamente pariente del anterior Tlatoani, sino que lo nombraban a saber de dónde. Había familias nobles, sí, pero eso no significa que se hablara de razas. Vamos, que te lo has inventado todo para sustentar tu visión racista. Y entonces alguien me va a decir: ¡ay, le estás diciendo racista, pobrecito! No, así se define él. Mira, descripción: blanco, te apuesto que no es blanco. Te apuesto que si hace una prueba de ADN, tiene por ahí
Africanos, árabes, chinos, japoneses. A que no se la hace. Europeo, será por nacionalidad, ahí estoy de acuerdo, y español, yo también. Nacionalista, pagano y racista. O sea, de tres cosas, las tres están mal. Nacionalista, el nacionalismo es horroroso. Pagano es creer en una religión, y es una religión especialmente estúpida. Y racista, que es lo más estúpido que puede ser. Así que racista. Miguel R. 2554. Reducir el cristianismo a una frase de una carta de San Pablo escrita en un contexto muy concreto es coger la parte por el todo. Él está hablando, estamos hablando de lo que dije y lo demuestro, que la civilización occidental es anticristiana, por lo menos los grandes valores de la civilización occidental, la democracia, la igualdad, la justicia, la solidaridad, la libertad, todo esto son ideas enemigas del cristianismo. La democracia, Y entonces él me dice que lo digo yo solamente porque cité, de las pocas cosas que cité dos pasajes de San Pablo, donde defiende la esclavitud y donde defiende la sumisión de la mujer. Despreciar un libro sagrado es de necios. ¿Tú desprecias el Popol Vuh o sigues el Popol Vuh? ¿O el Corán? ¿O la Torah? ¿O los Upanishads o los Vedas? Si desprecias los Vedas, pues entonces eres necio. Este señor no sabe lo que es hacer una lectura simbólica. ¡Ay! Pues enséñame. Habrá leído mucho, pero no ha entendido nada. Algún día lo entenderá. No digo que vaya a creer en Dios, eso es algo muy personal y muy bobo. Pero sí le animo a que aprecie la sabiduría y belleza que hay en los libros sagrados. Le invito a leer a Joseph Bankel y ya empieza a hacer publicidad de su negocio. Y digo yo, mira, reducir lo que dije a las epístolas de Pablo, cerrando los ojos a los hechos constantes y cotidianos de 2000 años de cristianismo, de inquisición, de imperios de esclavitud, de sometimiento de la mujer, de guerra justa, de violaciones, de promoción de la desigualdad y la humildad del oprimido, es de cobardes. Como tú, ¿verdad? Jan Selene, 1980, dice, porque decía yo que no les gustan los gustos, la gente que dice, ay, las parejas multirraciales, pues si te gustan las mujeres de otra etnia, de piel de otro color, de piel más oscura, o de pelo más lacio, o de pliegue picante con los ojos, uy, eres racista. No, entonces me gustan solo las mujeres que se parecen a mí. Eso también es racista. O sea, cuando te metes en eso, estos tarados dicen que todo el mundo es racista. Entonces me dice Jan Selene. Lo mismo sucede con el temita de la apropiación cultural. Hace un par de años quise asistir a un festival de música gospel y fui cuestionada por una mujer que quería saber por qué me interesaba en eso si yo no era afrodescendiente y que no tenía derecho a robarles eso también a los oprimidos. Además está decir que asistí y la pasé excelente. Y mi respuesta es, siempre podías comentarle que el cristianismo, que da origen al gospel, no nació en África, pero eso es bajar a su nivel. Y finalmente, José Malaleche, y esto se alarga un poco, dice, cuando la industria nuclear tiraba sus residuos, ¿por qué? Yo hablaba de la inutilidad de las protestas de los ecologetas, no de los trabajos de los ecologistas, ni siquiera de los ecologistas políticos, sino de los ecologetas. Y José Malaleche, que tiene tanta mala leche que no da su nombre ni su cara, dice, cuando la industria nuclear tiraba sus residuos en la fosa atlántica frente a las costas de Galicia, ¿quiénes fueron los primeros que levantaron la voz? Hay tantos ejemplos de excesos de la industria, ¡ay sí!, que si no existiese el ecologismo habría que inventarlo. El ecologetismo, quieres decir tú. A pesar de que en algunos casos puedan ser algo extremistas o estar equivocados. Pues, hombre, ya sería suficiente para preocuparse por ello, ¿no? Entonces dije, no sé quiénes fueron, dame los datos. Él me contestó, Greenpeace organizó las protestas más visibles y activas contra el vertido de residuos nucleares en la fosa atlántica, junto a pescadores y habitantes de Galicia y organizaciones ecologistas como la Sociedad Galega de Historia Natural, que también denunciaron la situación, lo que llevó a una moratoria en 1983 y finalmente a prohibiciones internacionales para depositar residuos en el mar en 1993. Luego me hace una lista de los que protestaron. Pero mira, tu historia es un poco rara. Primero porque él me dice que esto fue en 1970, ¿no? Sí. La Convención de Londres para dejar de echar residuos de alta actividad radiactiva en el mar es de 1972 y entró en vigor en 1975.
todavía se permitía arrojar desechos de baja actividad. En 1983 los países asumieron una moratoria voluntaria y la prohibición absoluta de arrojar desechos nucleares al mar se hizo en 1993. Y digo que es rara porque de verdad pareces creer que las protestas lograron todo eso sin la información científica dada a los países involucrados por los ecologistas de verdad, sin el esfuerzo diplomático, sin el convencimiento y el diseño de opciones técnicamente válidas y financieramente viables para sustituir el lanzamiento de desechos nucleares al fondo del mar. No dudo que las protestas y la presión internacional hayan jugado un papel, pero no parece ser tan grande como quieren los ecologistas no científicos. Dice el CIP, nos protestamos y entonces pasaron estas cosas porque protestamos. No. Si fueran tan eficaces, en 1973 se habría detenido todo el lanzamiento de desechos nucleares, no 20 años después. Tuvieron que pasar muchas cosas que ustedes suelen saltarse a la torera para narrar la saga de sus epopeyas imaginarias. Y la mayoría de esas cosas ocurrieron gracias al trabajo de ecologistas y científicos, de los ecologistas de verdad, de los científicos que pueden demostrar cosas más allá de protestar, de los que pueden crear opciones, ponerle los datos enfrente a los gobiernos, cosa que por supuesto Greenpeace y cosas similares no hacen porque de entrada detestan a la ciencia. En fin, me das la razón. El ecologismo meramente activista es poco útil, pero muy satisfactorio. El onanismo performativo que sale en los diarios, mientras que el ecologismo serio, científico y resolutivo es el que consigue los avances, así sea lentamente. Gracias. Dice, según su razonamiento, el protestar contra el gobierno israelí por su ocupación en Gaza no sirve de nada porque la guerra sigue. El éxito, cuando todo acabe, solo se deberá atribuir a las actuaciones diplomáticas. No es capaz de reconocer que las protestas y la oposición al vertido de residuos radiactivos en el Atlántico fueron las que pusieron a la opinión pública en contra de la industria nuclear y de sus propios gobiernos. Tú protestabas en España. El que arrojaba los residuos nucleares fuera principalmente la Unión Soviética. Les daba igual. La presión vino de otro lado. Bueno. Porque cree que era el gobierno español, ¿no? La comunidad científica y la industria nuclear sabían perfectamente el efecto dañino de los residuos. Ni lo sabían, ni lo saben, porque ellos están estudiando esos residuos nucleares para ver realmente cuál es el daño que estén produciendo, si lo hay. Y ya había las mismas soluciones que ahora, enterrar los residuos en búnker gigantescos, sí, pero no era económicamente viable y por lo tanto había que convencerlos de hacer cosas económicamente no viables. Pero como siempre la industria optó por la solución más barata, entonces no te hicieron caso, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Le contesto, protestar contra el gobierno israelí en Majadahonda sirve de poco, sí. Sirve más en Jerusalén o en Tel Aviv, pero allí no están ustedes. Están los israelíes que se oponen a la guerra. Hace unas semanas se manifestaba gente por todo Israel, pero ahí sí te la estás jugando. Las manifestaciones, mítines y demás no son ni nunca han sido la lucha política. Son una expresión de la lucha, sí. Pero si te quedas allí en lugar de actuar efectivamente en política, es un tanto onanista. Tienes que actuar políticamente, tienes que hacer presión, tienes que llevar expertos, tienes que utilizar las leyes, tienes que empujar a los legisladores, tienes que dar razones, datos, hechos, crear todo el sustrato para cambiar las cosas por las que se está protestando aquí. Pero la protesta en sí sola no cambia las cosas. Ustedes exageran sus logros porque así sienten que juegan en las grandes ligas al mismo tiempo que desprecian la política, que es la única que realmente cambia las cosas. Ustedes ven a los políticos como sus enemigos y no como sus instrumentos y luego hacen como el mosquito. Y vuelvo a la anécdota aquella, y perdonarán los argentinos, pero es que me la contó un argentino, del mosquito que está volando y se para en el morro de un buey que está tirando esforzadamente de un arado, y el mosquito está ahí un rato, mira para un lado, mira para el otro, el buey sigue avanzando, y de pronto se voltea el mosquito, mira al ojo del buey y le dice, che buey, qué duro que estamos arando, ¿eh? No seas el mosquito, ayuda al buey a empujar. Bueno, y con eso termino, y seguramente cayéndole mal a un montón de gente, cosa que me parece maravillosa, estupenda y excelente.